currículo. Bueno, José Antonio López Mira es técnico arqueólogo de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana. Asimismo, es profesor tutor de la UNED en el Centro Asociado de Elche, en los grados de Historia del Arte y de Geografía e Historia. Además, es codirector del Máster en Gestión del Patrimonio de la Universidad de Alicante y premiado también por la Fundación Municipal José María Soler. En su primera edición, porque salió la convocatoria en el 93, los premios se dieron en el 94, con el trabajo El poblamiento durante el segundo milenio antes de Cristo en Villena. Luego fue uno de los afortunados. Bienvenido de nuevo a tu casa, a la Fundación, que es tu casa. Bueno, pues tienes la palabra porque además de presentarlo, ha prologado el libro. Así. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer públicamente el currículum que ha presentado Loli, que es verdad, es cierto. En mi vida soy de Novelda, trabajo en Valencia y mi relación con Villena ha sido muy directa durante bastantes años. Entonces, también quiero agradecer públicamente a los autores, tanto Jesús como Cristina, el hecho de que hayan pensado en mí para que prologue el libro y, por supuesto, a la Fundación José María Soler el que esté aquí para realizar la presentación del mismo. Claro, antes de empezar a hablar un poco, a desgranar un poco, porque si no la gente no lo va a querer leer, el libro, este magnífico libro, tengo que decir y manifestar que, claro, que el hecho de estar hoy aquí para mí supone un orgullo por varios motivos. El primer motivo lo has comentado tú. Hace la friolera de y pico de años, en el año 94, yo estuve ahí para recibir el premio de la Fundación José María Soler en su primera edición, compartido porque es un trabajo que hicimos tres en aquel entonces ya licenciados de Historia, que es Francisco Javier Jover Maestre, que lo has comentado, que ha formado parte del tribunal, y Juan Antonio López Padilla. Entonces, claro, es un placer y un orgullo estar aquí ahora para dar otro premio. Luego, el otro tema que debo destacar son los autores. Jesús y Cristina son compañeros de profesión, son arqueólogos, compañeros de vocación, son etnólogos y también han sido alumnos del Máster de Gestión del Patrimonio, por lo tanto también son máster en Gestión del Patrimonio por la Universidad de Alicante, y mi relación con ellos va más allá. En tercer lugar, quiero destacar la figura de don José María Soler. La figura de don José María Soler, con la cual he tenido el placer de compartir excavaciones arqueológicas en la Cabeza Redondo, en el cual he estado unos 10 o 11 años excavando. He disfrutado de su grata compañía todas las tardes cuando venía a vernos, de su compañía en el Museo Arqueológico de Villena cuando he venido a realizar mi tesina y estudios como por ejemplo el premiado, y luego también cuando incluso he asistido a su casa a charlar con él para que nos contara temas relacionados sobre la arqueología del Temen Municipal de Villena. Y por último también por el hecho de estar en Villena. Me he pateado, vulgarmente hablando, el Temen Municipal, recorriendo todos sus poblados de la Edad del Bronce. He estado aquí viviendo varios meses a lo largo durante 10 o 11 años, porque he excavado en la Cabeza Redondo y en otros lugares, y por lo tanto en Villena la llevo directamente siempre en mis pensamientos. Y claro, estar aquí ahora presentando este magnífico libro, Los Yeseres de Villena, Arqueología y Etnografía, es un colofón porque reúne toda mi actividad profesional. He excavado en Villena, en los últimos 17 y 18 años me dedico a la gestión del patrimonio, tanto desde el punto de vista municipal como últimamente desde el punto de vista de la administración autonómica, y reúne mi actividad profesional. Dicho esto, ya creo que deberíamos empezar a hablar un poco del libro, para ensalzar la magnífica obra que ustedes tienen aquí, que a partir de hoy ya la podrán adquirir, y que reúne muchísimas cuestiones vinculadas con lo que es la gestión del patrimonio cultural, en este caso villenero, y vinculado sobre todo a una actividad extractiva y tradicional como es el tema del yeso. Debo de empezar diciendo que desde el año 98, cuando se publica la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, realmente ya se establece un órgano legal que afecta a todo el territorio valenciano, donde se dice que hay una serie de obligaciones para los poderes públicos
para conservar y proteger, en la medida de lo posible, todo aquello vinculado con su patrimonio. Pero la ley no solamente obliga a ello, es decir, la ley, que es algo que parecería relativamente obvio, sino que va más allá, exigiendo que aparte de proteger, se difunda este patrimonio para que se dé a conocer a todos los habitantes o a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y para que una vez que difundamos ese patrimonio se pueda poner en valor y por lo tanto pueda ser susceptible de ser visitado tanto por los foráneos como por los habitantes del mismo lugar. Por lo tanto, parece decir, y de hecho transmite, que difundir el patrimonio es incrementarlo. Entonces, claro, si a eso, si nos acogemos a que difundir es incrementar el patrimonio, también hay que hacer una pequeña apreciación, porque no todo tipo de difusión vale. Las difusiones que no tienen rigor, las difusiones que no tienen cierta profundidad investigadora y por lo tanto que analice con detalle lo que se quiere difundir, carecen de sentido. Hay un autor, George MacDonald, que es realmente un escritor satírico escocés, que decía que gracias al cine y a la popularización de la novela histórica, realmente los contemporáneos se han hecho una idea más o menos cierta del pasado. Eso es cierto, pero claro, nosotros tenemos que diferenciar, por ejemplo, novelas históricas actuales, aquellas que tienen rigor y que están realizadas y basadas con un rigor histórico profundo y que se dedican dedican un apartado muy importante a la investigación, permiten una difusión de este patrimonio mucho mayor que lo que sería una propia difusión mera e ilustrativa. Por eso el presente trabajo, Los Yesares de Villena, en arqueología y etnografía, nos permite vivir y conocer el día a día de una parte muy importante del patrimonio cultural villenense. Un patrimonio olvidado para muchos, pero fuente de inspiración y parte de nuestro presente, pasado y futuro para unos pocos. Si nos planteamos cómo eran las formas de vida de las sociedades anteriores a la nuestra, no necesitamos retroceder mucho tiempo. Realmente bastaría hacerlo 3 o 4 décadas para poder contemplar una sociedad ejemplar. Esa sociedad ejemplar es la que han intentado reflejar en el libro Jesús y Cristina, porque realmente lo que nos van a mostrar es que se trataba de unas gentes que aprovechaban al máximo todo aquello que el entorno circundante les ofrecía para evidenciar que era una sociedad en continuo movimiento y que con la sensación de que una vida simple y tranquila solo es fruto de una óptica nuestra desde la actualidad. Las sociedades de hace 3 o 4 décadas realmente yo creo que vivían mejor que nosotros, porque aprovechaban todos los recursos existentes a su alrededor y por lo tanto ponían en funcionamiento toda una maquinaria que hoy en día seríamos incapaces de poner. En este libro se van a encontrar una descripción exhaustiva, magnífica, de una parte concreta de la sociedad vienense. Toda aquella gente que se dedicaba a la manufactura del yeso. Se trata de una actividad que forma parte de la historia local, de la historia de Villena, pero por supuesto es extrapolable a todos aquellos municipios que tenían afloramientos de yeso y que trabajaban este material. Podemos todavía extrapolarlo mucho más si, aparte del yeso, nos referimos a otro tipo de mineral, como podría ser la cal o como podría ser la piedra de pórfido, que se utilizaba, por ejemplo, para la obtención de adoquines. Los autores, Jesús y Cristina, aunan por primera vez en un mismo trabajo algo que no se había hecho hasta ahora, y es estudiar este patrimonio cultural en general, pero específico, que es arqueológico y etnográfico, desde un punto de vista multidisciplinar. No solamente analizan la arqueología, no solamente analizan la arquitectura, no solamente analizan la etnografía, sino que también le añaden el componente inmaterial. El aporte básico, lo más gratificante de leer, es todas las entrevistas que han realizado a todas las gentes de las sociedades vinculadas a esta actividad, ya sean trabajadores, ya sean industriales, ya sean transportistas. Todos aportan su granito de arena y le dan una visión totalmente humana a este tipo de trabajo y de esta actividad. Este aporte humano, este aporte inmaterial, este aporte de este tipo de patrimonio, es el que complementa, por ejemplo, otros trabajos y actividades que han realizado los autores
vinculados a este tema del yeso, no solamente en la comarca del Alto Vinalopó, sino en comarcas cercanas. Y de hecho, uno de ellos fue también premio en el año 2000 o 2001 de investigación de José María Soler. Concretamente se referían a arqueología industrial en Villena, contribución al estudio de las canteras del yeso del término municipal. Pues bien, con el aporte nuevo de ahora, con el aporte inmaterial, dan una visión sencilla, directa, real, dura, de cómo era el trabajo de las gentes que se dedicaban a la manufactura del yeso. Otro aporte importante del libro es el capítulo, creo que es el 10, si mal no recuerdo, que es el que se dedica al yesar del Polobar. El capítulo dedicado al estudio del yesar del Polobar va a marcar un antes y un después en las formas de estudiar y de investigar un edificio etnográfico, un edificio industrial, desde el punto de vista arqueológico. Han realizado un análisis exhaustivo de todas las estructuras murarias, de todos los niveles sedimentarios, de todo aquello que pueda ser susceptible de servir para entender y utilizar lo que es este bien inmueble. Ha sido tal que incluso me consta, que tuvieron un encargo por parte de la Dirección General de Patrimonio para su estudio en profundidad y su propuesta de intentar salvaguardarlo porque se vio amenazado por el trazado del AVE, e incluso han realizado con todo el estudio exhaustivo hasta un DVD con un levantamiento topográfico en 3D y un registro fotográfico magnífico. Parte de ese registro fotográfico lo tienen ustedes en el libro. Dicho esto, no voy a desgranar más el libro, no es mi intención, creo que lo puedan ver ustedes. Se lo recomiendo. No puedo acabar sin ensalzar otra de las actividades o de las funciones que creo que debemos destacar por parte de la Fundación José María Soler. La Fundación José María Soler lleva una labor ingente, gratificante, que realiza por y para la difusión del patrimonio, y eso es así, y que debe ser publicitada y significada en todos aquellos lugares donde un servidor está presente y estará presente y donde todos ustedes, los aquí presentes, puedan acudir. Esta labor, creo que ya, pues si en el año 95 fue la primera publicación, en el 94 fue la primera convocatoria, estamos hablando en torno a 17 años, según se cuente, que ha sido continua. No se ha paralizado, incluso se ha visto incrementada. Han habido años, los dos últimos, donde se han publicado los dos premios de las dos modalidades. Este año se ha unificado en uno, que ha sido un acierto. No solamente se publican trabajos de investigación a alto nivel, trabajos de investigación a nivel escolar, a nivel de bachillerato, lo hemos visto hoy, a nivel nacional. Por lo tanto, son unos premios reconocidos desde el ámbito de la investigación y que, por lo tanto, lo tienen ustedes en Villena y deben estar muy satisfechos de lo que se hace por y para la difusión y la investigación del patrimonio, en este caso de Villena, pero también es favorable a otras poblaciones locales. Quizás destaco esto porque, como he tenido la posibilidad de convivir y de conocer a don José María Soler, estas fueron las premisas que marcaron su vida, que marcaron su devenir. Y este es el mejor legado que se le puede dar a don José María. Excelso investigador villenense, imitado y ejemplo a imitar por todos los investigadores de la Comunidad Valenciana. No puedo dejar de ponerme hasta incluso nervioso de hablar de don José María. Para nosotros, nuestra generación, la generación que en el año 87 empezó a excavar el Cabezo Redondo, la primera que empezó las excavaciones, ha sido un referente y lo es, y por lo tanto me emociono cuando lo recuerdo. Y por último, quiero reiterar mi felicitación a los autores, a Jesús y a Cristina, por los dos magníficos trabajos que han hecho, por la idea de la Fundación que ellos han aceptado gustosamente de fundir los dos en una publicación, y por lo tanto simplemente felicitaros por el magnífico resultado obtenido y enhorabuena. Muchas gracias, José Antonio, por esa remembranza que ha hecho de Soler y su trabajo, y que suban al escenario a recoger su diploma y el primer ejemplar, Jesús García Guardiola y Cristina.